El carácter cristiano es la manera como el creyente manifiesta el carácter o los atributos de Dios en la manera como uno se comporta. Si Dios es santo, el creyente tiene que manifestar santidad. Si Dios es veraz, la persona tiene que manifestar veracidad, verdad en lo que dice. Si Dios es un Dios amoroso, el creyente tiene que manifestar el amor. De esa manera el creyente está expresando a través de su vida lo que cree y conoce de Dios y en la manera como va creciendo en la medida que Dios va transformando al creyente. En la carta que vamos a ver hoy día, en el mensaje de Pablo que escribe a los hermanos que estaban en Corinto, él les describe de 5 características que no son todas, pero que son vitales en este momento en cuanto a lo que Pablo quería decirle a los hermanos que estaban en Corinto y cómo eso se puede aplicar a nuestras vidas. Esta es nuestra nueva lección de Aquí en un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El apóstol Pablo estaba terminando su carta. Por fin estaba llegando a las últimas líneas de una carta que nos ha dado gran instrucción, que nos ha mostrado muchas cosas que nosotros como creyentes tenemos que revisar también en nuestra propia vida, que aunque la enseñanza fue dada a los hermanos que estaban en Corinto, eso tiene que también reflejarse en nuestras vidas. Y Él nos ha dado muy buenas enseñanzas. Pero ya está por terminar su carta. Y en las últimas líneas Pablo no deja nuevamente de exhortar a los hermanos a considerar ciertas características. Y en este momento él utiliza cinco expresiones del carácter cristiano, 5 pilares. Y aunque no son todos, realmente son muy valiosos. Y lo primero que les dice en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, les dice que tienen que velar, que deben estar firmes en la fe, les dice que deben portarse varonilmente y que deben esforzarse, aparte de que tienen que hacerlo todo en amor. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo en estos 2 versículos? En primer lugar, el creyente tiene que mantener atento su mirada a los enemigos. Recordemos que vivimos en un mundo caído, en donde Satanás constantemente va a estar atrás nuestro, tratando de destruir lo que Dios está haciendo en nosotros y en la iglesia. Y es por eso de que Él les dice que estén velando, que estén atentos a que nada les destruya lo que Dios ya está haciendo. Aparte de eso, nuestro pecado y las tentaciones que se pueden venir a nuestras vidas pueden afectar también lo que Dios está haciendo. Y por eso que tenemos que estar mirando como aquel soldado que está pendiente del enemigo para cuidar de que no venga y por descuido le haga daño. Y el mundo igual, en un mundo en el que nosotros vivimos que está completamente alejado de Dios y de la voluntad de Dios, y que nosotros tenemos que cuidar de que el mundo no afecte nuestras vidas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es estar atentos o estar velando. Lo segundo que les dice Pablo es que deben mantenerse firmes en la fe. La idea de esto es fidelidad. Fidelidad en la enseñanza, fidelidad en la palabra de Dios. Recordemos que el único documento que tiene toda verdad y es la verdad de Dios es la Biblia. Es nuestra autoridad aquí en la tierra. Es donde nosotros podemos buscar y conocer no solamente lo que Dios quiere para nosotros, sino lo que Dios nos ha enseñado en cuanto a doctrina, a enseñanza. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin de Satanás? ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo Dios obra en nosotros? Y todo eso que tiene que ver con la fe. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en cuanto a las enseñanzas, y no solamente las enseñanzas
en cuanto a lo que escuchamos, sino también en lo que enseñamos y en lo que permitimos que se enseñen dentro de las iglesias. Tenemos que mantenernos fiel a la Escritura. Si una persona o una iglesia se aparta de ello, pues obviamente va a enseñar un error que puede confundir y apartar a las personas de la verdad, de quién es Dios y de lo que Dios espera del hombre. Y por eso es que el creyente tiene que estar firme en la fe, fiel a la palabra. Otra de las cosas que Pablo menciona en estos versículos también es de que el hombre tiene que portarse varonilmente. Y no solamente el hombre, se refiere al creyente. ¿Y qué quiere decir con esto? En el término de los hispanos utilizamos una palabra que pórtese como muchacho, como macho, le decimos, por ejemplo, a un niño, ¿no? Cuando a un niño de repente le dejan una tarea o un desafío muy grande, le dice: mi hijo, usted pórtese como macho. En otras palabras es: pórtese como un adulto y sea valiente, no decaiga. Y esa es la idea de portarse varonilmente. El creyente tiene que recordar que la vida del creyente no es fácil. La vida cristiana va a tener dificultades, pero uno tiene que portarse como persona madura, aunque vengan dificultades. Y de esa manera manifestar también el carácter de una persona que ha crecido en la fe, en el conocimiento de Dios y en la manera como vive las cosas. En otras palabras, tiene que ser una persona madura, que ya esté expresando ese crecimiento en todas las áreas en las que va siendo transformado mientras Dios obra usando su palabra y las pruebas para irnos cambiando. Pero tenemos que hacerlo con valor. A veces enfrentamos dificultades y nosotros nos decaemos, nos deprimimos, a veces nos desalentamos. Y lo que nos quiere decir aquí Pablo es: no, levántense, pórtense como varones, sigan adelante, no decaigan. Eso es muy importante. Otra de las cosas que Pablo les dice aquí también es que deben esforzarse. El creyente tiene que esforzarse día a día en seguir a Dios, en comprometerse con Dios, con el servicio. El creyente que no se esfuerza es un creyente que fácilmente se detiene, tanto en su crecimiento como en su servicio. Por eso es que nosotros tenemos que día a día esforzarnos más y más en el conocer su palabra, en amar al Señor, en seguirle, en obedecerle, en comprometernos con la obra del Señor. Y ahí es donde tenemos que poner nuestro empeño para no decaer. A veces es fácil a causa de las depresiones, de las dificultades, de las pruebas, de tenernos ahí. Y nosotros tenemos que esforzarnos, recordando de que Dios es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da el poder para seguir adelante. No está de nosotros nada más. Y por eso tenemos que pedir a Dios que nos dé esa fuerza para vencer las tentaciones también. Necesitamos de esa fuerza. Así que es muy importante. Y por último dice Pablo que todo lo que vayan a hacer, háganlo con amor. Obviamente, este es como decir la cereza que se pone sobre el pastel. Sin ella como que falta algo muy importante. El amor es la motivación, es el motivador de todo. El amor nos ayuda a seguir a Dios, porque amo a Dios, porque le adoro, porque amo su palabra, porque quiero obedecerle con agrado. El amor va a hacer de que mis obras o lo que yo hago también para mis hermanos sea llevado con ese deseo de poder hacerlo mejor para ellos, para bendecirles con mis actos. Entonces el amor es como que cubre todo. Es como esa capa de chocolate sobre un dulce, sobre un pastel que le da esa textura y ese sabor único. El amor va a ayudar muchísimo en todo lo que hacemos. Así es de que 5 características que Pablo nos ha dado. Estar atentos, que nos mantengamos firmes en la palabra del Señor, que actuemos con valor y como personas maduras, que nos esforcemos cada día a seguir y que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. 5 cosas maravillosas que va a transformar nuestras vidas. Solamente con esas 5 que pongamos en práctica, vamos a ver cómo nuestra vida va a ser cambiada día a día. Así es que si Pablo
les decía a los hermanos en Corinto lo que tenían que ser, yo creo que eso se aplica a nosotros perfectamente. Y espero que el Señor nos ayude en esto. Así es de que pídele a Dios que estas 5 características se vayan manifestando más y más en su propia vida. Y usted haga de estas 5 características metas para que en este año y el resto de su vida usted no se mantenga estancado en su crecimiento, sino que cada día vaya manifestando más el carácter de Cristo. Que Dios nos bendiga.